Hola, soy Karen Mendoza, estudiante de Psicología de la Universidad Técnica de Manabí, y en este momento empezaremos a conversar respecto a el TDA. El TDA es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Es un trastorno del neurodesarrollo en el que, según estudios eh, de imágenes cerebrales, asocian estas anomalías con la corteza cerebral, en el que en el TDA se desarrolla de una manera mucho más lenta, especialmente en el lóbulo frontal y en el temporal, que son muy importantes para lo que es la memoria y la conducta. Las redes neuronales que permiten generar la atención se alteran, existiendo trastornos en la liberación química de sustancias como la dopamina y la noradrenalina. Algunas de estas redes neuronales no se encuentran encendidas lo suficiente, y otras permanecen encendidas de manera mucho más prolongada. Una de las dificultades de los pacientes, según los datos estadísticos, se encuentran de cada 4 niños, se diagnostica a una niña. Eh, padecen, es- Padecen este trastorno. Presentan periodos de atención muy breves y alteraciones emocionales. Uno de los síntomas más frecuentes son la falta de atención, la impulsividad, la hiperactividad, y en niñas también presentan mucho más estrés y ansiedad y depresión. Eh, el TDA es un trastorno que comúnmente se encuentra o se lo menciona en la actualidad como un trastorno sobrediagnosticado, porque cualquiera de estos síntomas que he mencionado individualmente no precisa que una persona padezca TDA. Todos conocemos a alguien que ha utilizado, por ejemplo, eres muy hiperactivo, o frases como eh, eres muy impulsivo. Son personas que pueden tener una característica en un momento circunstancial, mas no significa que debe tener TDA. Para esto debe ser diagnosticado por un especialista, por una persona que esté capacitada para hacerlo. El TDA en el aula debe ser un manejo de manera diferenciada y correcta. Es decir, el docente debe de tener el acompañamiento de un especialista, ya sea un pedagogo o un psicólogo educativo, que permita que le pueda ayudar en las técnicas en cuanto al manejo del aula de clases. Una de las estrategias que se pueden usar es ubicar a los niños con TDAH eh, en la parte principal o en la primera fila del salón de clases, para que el docente esté siempre en contacto con el estudiante, esté cerca. Mantener sobre su pupitre o su mesa de trabajo solo los materiales estrictamente necesarios para esa actividad, para evitar que de esta forma exista eh, que pierda la atención fácilmente con algún u otro objeto. De la misma forma, también otra de las estrategias que se puede manejar es que en el salón de clases el docente no sea solo el que está dictando diferentes asignaturas, sino que más bien se produzca una charla o que permita que haya una retroalimentación con los alumnos, para que todos se integren, para que puedan interactuar entre sí, y de esta forma no sentir también que el alumno se sienta como reprimido, que no puede hablar o no puede mostrar lo que desea al respecto de la materia, sin perder el control de lo que es el tema en el que se está tratando en ese momento. Otra de las técnicas que se deben de utilizar, por ejemplo, los instrumentos de evaluación o los exámenes, preferiblemente deben de ser tomados uno diario, o manejar mucho este tema dependiendo cómo va evolucionando el, el estudiante. Utilizar tiempos entre cada actividad para que pueda un poco suavizar el ambiente, de pronto conversar sobre algún tema, hacer una actividad práctica y dinámica. Y también es muy importante que exista el diálogo y la comunicación permanente entre el padre y el docente. De la misma forma,
Es importante también utilizar una guía o una agenda en el que el docente va a estar señalando cuáles son las actividades de trabajo diarias, para que si en algún momento pierde la atención, sepa cuáles han sido estrictamente las ideas, las asignaturas, las materias, lo que se ha tratado en cada una de ellas y se les haga mucho más fácil volver a integrarse dentro de la actividad. Es muy importante también tener presente que eh, los niños con TDA deben estar, deben de sentirse de manera incluidos dentro del área del salón de clases, para que haya un ambiente mucho más cómodo para todos y conversar mucho buscando la motivación, porque la motivación siempre va de la mano con la atención. Entonces esas son una de las posibilidades en que los niños con TDAH estén intentando siempre eh, en estar en contacto con el docente, interactuando, formando parte de la clase y buscar no poner calificativos negativos, sino mostrar siempre una actitud positiva para y buscando agudizar o ayudar a que esos aspectos positivos que tienen los perfeccionalicen. Por ejemplo, lo que es en ocasiones son muy positivos. Esa misma actividad excesiva que tiene hace que pueda ser manejada también en salón de clases. Esa es una de las técnicas con las que podríamos conversar en este momento y les agradezco mucho su atención. Gracias.